Bien, en esta oportunidad nos acompaña el señor Percy Medina, quien es jefe de misión para Perú de IDEA Internacional, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo está, señor Percy? Muy buenos días. Uno de los temas importantes después del 2 de octubre y ya a puertas de finalizar este proceso electoral es reflexionar acerca de esta elección que ha ocurrido, así como también hacer un balance, ¿no?, de todo lo que viene aconteciendo respecto a la participación de los actores políticos, también de los partidos y de los movimientos regionales tan importantes en este contexto. ¿Cuál sería el balance, señor Percy Medina, en este contexto ya a puertas de terminar este proceso electoral? Bueno, estamos todavía a puertas de la segunda vuelta, que en muchas regiones va a definir quién será el gobernador regional y habrá que ver cómo se completa el cuadro de los elegidos. Sin embargo, la mayoría de autoridades que se elegían en estas elecciones subnacionales, por supuesto, ya han sido designadas, tanto en el nivel de consejeros, eh, de alcaldes, de regidores, y por lo tanto, de alguna manera podríamos considerar pues, que lo más duro del proceso ya ocurrió, porque las campañas más importantes ya se han dado y la elección de autoridades también ya está concluida. Pero en balance, diría yo que ha sido un proceso que ha mostrado la debilidad de los partidos políticos, que ha mostrado la gran fragmentación política que hay en el país. En positivo, creo que se ha mostrado el profesionalismo y la capacidad de los organismos electorales para desarrollar elecciones en condiciones adversas, no solamente esta elección, sino los últimos procesos electorales, ¿no? Todavía en condiciones sanitarias complejas, en fin. Así que yo diría que hay muchos elementos para el análisis, tanto positivos como negativos. En este sentido, esta mirada que usted hace acerca de los organismos electorales, en el 2021 se habló de este presunto fraude electoral. Sin embargo, en este proceso de elecciones regionales y municipales se ha dejado esta narrativa de lado. ¿Por qué considera usted que esto es así? Porque finalmente el año pasado se hizo un daño tremendo a la institucionalidad electoral. Bueno, lo que vemos en muchos procesos electorales es que quienes sienten que no tienen las de ganar, pues sin mucho indicio y sin ninguna prueba, simplemente empiezan a lanzar acusaciones o a sembrar dudas en relación con el proceso, ¿no? Lo hemos visto no solamente en Perú, lo hemos visto en otros países, ha ocurrido en Brasil, ha ocurrido en otros países de América Latina y del mundo. En el Perú lo vivimos en la elección del año pasado, eh, cuando se habló muchísimo de fraude, irregularidades, jamás se logró probar nada, no ha habido una sola prueba de alguna irregularidad grave que pudiera torcer el resultado. Obviamente en todo proceso electoral hay irregularidades aisladas que no tienen que ver con la voluntad de las autoridades electorales, sino tienen que ver con errores de quienes participan del proceso. Esta vez seguramente también ha habido problemas muy focalizados de alguna autoridad de mesa, algunos miembros de mesa que quizá se equivocaron en esto o en lo otro, y que en todo caso da lugar a la anulación de la mesa, pero que no compromete el resultado, ¿no? Creo que el hecho de que sea una elección subnacional también debe haber llevado a que haya menos concentración, digamos, en este tipo de acusaciones. Menos concentración quizás hasta de intereses, señor Percy Medina. Uno de los temas también importantes en este contexto son las autoridades que ya son electas y que van a empezar su gestión el próximo año. Es fundamental que tengan su lado político, es necesario porque finalmente son eso, son políticos, pero también es necesario, medular, importante que tengan su lado técnico. Muchas veces falecen, ¿no? O tienen esa falencia de ese lado, de que no están preparados en términos de gestión pública. ¿Cómo ve usted este panorama? Postular a un cargo público supone cumplir con dos características al mismo tiempo.
tener la capacidad de representar, que es la principal, porque finalmente elegimos representantes en una democracia representativa, y por otro lado, tener la capacidad de gestionar las políticas públicas que están a cargo de la autoridad elegida. Ambas son importantes. Si tenemos un gran gestor, un muy buen gerente, pero que no representa bien, que no sabe recoger las demandas e intereses de la ciudadanía, la cosa no funciona. Porque ese gobierno local o subnacional o nacional incluso pierde legitimidad. Pero por otro lado, si tenemos a alguien que no tiene capacidad de gestionar, ¿no? Y esto lo puede hacer en términos personales, pero también en términos de equipo, ¿no? Puede ser que una persona no tenga en sí misma las características del gestor, pero que sabe rodearse de gente competente, se asesora, toma decisiones responsables, etcétera, y finalmente hace una gestión sensata. Ambas cosas son importantes. Por un lado, la representación y por otro lado, la capacidad de gestión eficiente de la dinámica pública que se le ha confiado a quien ha sido elegido, ¿no? Sin duda, importante lo que usted señala. Otro escenario también es la relevancia que han cobrado los movimientos regionales en este proceso de elecciones regionales y municipales al interior del país. Parece que tuvieran las mismas problemáticas que los partidos, ¿no?, a nivel nacional. Es decir, pareciera que este escenario, por ejemplo, del vientre de alquiler está la misma problemática en los movimientos regionales que ocasionó en los partidos políticos. Este y otros ejemplos también vienen al tema justamente para hablar de la importancia de los movimientos regionales. ¿Cuál es la mirada que tiene usted? Sin duda, parte de la crisis del sistema de partidos es la crisis de las organizaciones de nivel subnacional, que también son parte del sistema de partidos en tanto cumplen el mismo rol, solo que a distinta escala, ¿no? Y obviamente lo que vemos en los movimientos regionales es que se reproducen los mismos problemas que se ven en los partidos de dinámica nacional. Desconexión con la ciudadanía, dificultad para representar la diversidad de cada región, mucha fragmentación, poca continuidad e institucionalidad, poca democracia interna, poca transparencia en cuanto a las decisiones que se toman y al financiamiento con el que cuentan. En fin, creo que la crisis del sistema de partidos se refleja tanto en los partidos nacionales como en los movimientos regionales. Importante lo señalado por el señor Percy Medina de Idea Internacional. Usted va a dictar un curso, un taller, ¿no?, acerca de estas reflexiones respecto a las elecciones regionales y municipales 2022. Por favor, coméntenos al respecto. Bueno, la idea es hacer un balance del proceso en general, que incluye desde las reglas de juego, el proceso de inscripción de candidaturas, qué cosa ha cambiado con las nuevas reglas. Por ejemplo, es la primera vez que se aplica paridad y alternancia en el ámbito subnacional, en elecciones regionales y municipales. Correcto. Entonces, ¿qué ha cambiado a partir de esa nueva regla? ¿Cómo es que se ha dado el proceso de campaña? ¿Bajo qué condiciones? Etcétera. ¿Cuáles son los resultados que se tiene hasta el momento? Se ha elegido ya a todos los alcaldes, se ha elegido a los consejeros regionales, se ha elegido a los regidores, tanto provinciales como distritales, y por lo tanto es mucho más fácil el hacer un análisis de las reglas a partir de los resultados que han producido, ¿no? Claro Entonces, que es sí. algo que en lo que nos enfocaremos, en ver qué tipo de elección hemos tenido y también, por supuesto, los retos que tienen estas autoridades de cara a sus próximos mandatos que inician el 1 de enero. Claro que sí. Importante sobre todo reflexionar sobre los retos que se vienen para las próximas autoridades en su gestión que inicia el próximo año. Le agradecemos al señor Percy Medina, jefe de misión para Perú de Idea Internacional. Señor Percy Medina, muchas gracias. Siempre un gusto. Bien, es momento de hacer una breve pausa, pero ya volvemos con mucha más información.